Dice que donde está el tesoro de nuestro corazón, Señor, eso es lo que nosotros vamos a alabar. Pero tú eres, Señor, el deleite de nuestro corazón. Tú eres, Señor, el deleite de nuestra vida. Y te pedimos, Padre Santo, que podamos glorificarte, Dios, no solamente a través de las alabanzas, sino también al disponer nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, que seas tú, Señor, en esta mañana, hablando, Dios, a tu iglesia, y que podamos ser bendecidos, Señor, a través de ella. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Bien, hermanos, hace unas semanas estábamos hablando sobre Pedro, sobre cómo deberían los cristianos someterse, sujetarse, a estar en sumisión, primeramente hacia las autoridades civiles, pero también hacia las personas con las que nosotros trabajamos. Y todo esto era para honrar a Dios. Debemos de pensar, hermanos, que cada vez que nosotros obedecemos a alguien, siempre es para glorificar el nombre de Dios. Durante estos días que he estado enseñando sobre Pedro, me he estado topando con ciertas circunstancias en mi trabajo, donde me ha tocado tener personas, jefes o encargados que a veces es difícil soportarlos, es difícil sobrellevarlos, que a veces uno quisiera ya mejor dejar hasta ahí o quisiera contestar, quisiera reaccionar. Pero debemos, hermanos, de pensar siempre en la palabra. ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos en estas dificultades, en estas situaciones en las que nosotros nos encontremos así? Y he estado recordando mucho lo que Pedro dice de que debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y ahora, hermano, no solamente es difícil obedecer, no solamente es difícil sujetarse, someterse, sino que también lidiamos con problemas personales, donde hay necesidades, donde hay enfermedades, donde hay aflicciones, y muchas veces eso está en nuestra cabeza, en nuestra mente, y lo llevamos a nuestro trabajo, lo llevamos ante las personas con las que nosotros convivimos diariamente, y se hace más difícil el tener que sobrellevar a las personas. Pero sabe, hermano, la Biblia nos dice que debemos de honrar a las autoridades que Dios ha puesto, debemos honrar aún a las personas que están en nuestro trabajo como personas encargadas, pero ahora Pedro en este capítulo 3 agrega 2 lugares más en los que debe de haber sumisión. Y en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 7, habla acerca de la sumisión en el hogar. Y hermanos, yo no sé, muchas veces dicen que lo que somos nosotros en nuestro trabajo, en nuestra escuela, refleja lo que verdaderamente hay en nuestro hogar. Yo no sé, hermanas, si usted si usted trabaja, le cueste sujetarse a sus autoridades. Pero yo no sé si cuando usted está en su hogar se sujete a su esposo o se somete a su esposo. Y quiero aclarar, hermanos, la sumisión hoy en día ya no es como la Biblia en realidad lo explicaría. La sumisión hoy en día es como si estuviera denigrándose a alguien. Hoy en día la sumisión es como si alguien estuviera humillándose para tener que ser pisoteada, dejarse humillar por las personas, pero no es así, hermanos. La Biblia no dice que la sumisión debe ser así. La sumisión debe ser una muestra donde nosotros estamos dejando a un lado nuestro egoísmo. Dejamos a un lado lo que nosotros somos y hemos sido llamados nosotros a servir. Ahora, Dios ha constituido el matrimonio y constituyó a la iglesia. Dios ama demasiado al matrimonio. ¿Por qué razón? Bueno, no he dado el título. El título se llama Reflejando a Cristo en la adversidad. Reflejando a Cristo en la adversidad. Quiero primeramente comenzar, hermanos, diciendo que Dios ama al matrimonio porque ¿qué muestra el matrimonio? Muestra la relación que Cristo tiene con la iglesia. También Dios ama al matrimonio porque los esposos en el matrimonio muestran ese amor
que tienen hacia sus esposas, donde se dan por ellas, dan su vida por ellas. Y es lo que Cristo ha hecho con nosotros como iglesia. Pero también la esposa aquí en la tierra, ellas muestran su ejemplo de sumisión hacia su esposo, su obediencia hacia su esposo. Y eso que refleja, también refleja lo que la iglesia hace hacia Cristo. Entonces, Dios ama el matrimonio porque ambos reflejan el papel que ambos constituyen en cuanto a Cristo y su iglesia. También Dios ama el matrimonio por una razón tan importante también. Y es porque a través del matrimonio, hermanos, Dios nos conforma a su imagen. A través del matrimonio, Dios nos conforma a su imagen. Pueden buscar, hermanos, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. A veces pensamos, hermanos, que las dificultades solamente es afuera, cuando estamos en nuestros trabajos o escuelas o con las gentes que no son nuestra familia, que a veces son las personas con las que más luchamos, con aquellas personas que no conocemos. Pero sabe, hermano, tristemente a veces las dificultades comienzan en nuestro hogar. Pero Dios te ha puesto como esposa, el Señor te ha puesto como esposo y no lo ha hecho para unir a dos personas y que estén discutiendo. No lo ha hecho simplemente para que sean dos personas y ambos estén en una guerra constante. Dios te ha juntado con tu esposo, hermana, y Dios te ha juntado con tu esposa, hermano, para conformarte a su imagen. Por favor, leamos Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Pueden leer conmigo, hermanos? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros. ¿Qué más? Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Puedes poner el versículo 14? Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Puedes poner el versículo 12, por favor? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Perdón, el versículo 13. Y dice el versículo 13, hermano, aquí hay unas cosas que tenemos que aplicar nosotros en el matrimonio. La primera cosa es soportándonos unos a otros. Y hermano, ¿usted soporta a su esposa? Hermano, ¿usted soporta a su esposo? Soportar no es como que llegar hasta un límite y tener que extender más esa paciencia. Soportándonos, hermanos, no debe ser simplemente por molestia, sino porque ama usted a su cónyuge. Y la segunda cosa es perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Usted le ha fallado? ¿Usted ha fallado, hermanos, a su cónyuge? ¿Usted ha recibido alguna ofensa por parte de su esposo o de su esposa? La Biblia dice que debemos nosotros de perdonar si hubiese alguna queja contra otro, pero aquí está la motivación y la relación que el matrimonio tiene con Cristo. Y dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se da cuenta que lo que nosotros debemos de reflejar es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por lo tanto, por eso el matrimonio nos conforma a la imagen de Jesucristo. Y ese es el primer punto que vamos a ver. El matrimonio es un medio para conformarnos a la imagen de Cristo. Pedro sabía que en esos tiempos, a los que él estaba escribiendo en esos tiempos en la iglesia, estaban padeciendo necesidades. Ellos, como hemos comentado, el trasfondo de la iglesia a la que se le escribió, ellos habían tenido que abandonar sus hogares, abandonar sus patrimonios, abandonar a sus familias, abandonar a sus amigos, abandonar sus ciudades, por la razón de que estaban siendo perseguidos
por su fe. Y agregarle a esto, hermanos, solamente que también había necesidades económicas. El hecho de salir de sus hogares implicaba que dejaban todo su sustento. Ellos también dejaban todo su patrimonio atrás y ellos tenían que salir a otro lugar. Y hermanos, era empezar de nuevo. Me imagino a estos hombres tener que salir de sus hogares con su esposa, con sus hijos. Y no era solamente el problema de que había enemigos externos. Me imagino, hermanos, que aún en medio de esa familia había esas dificultades, esos roces entre el esposo, entre la esposa, esos roces entre padres e hijos. Y Pedro sabía que había esas dificultades como familia. Pero estas dificultades, Pedro quiere dejarles en claro que ellos deberían de mantener una fe en Dios, creer en Dios, que Dios estaba permitiendo todas estas cosas por alguna razón. Y no solamente era tener una fe pasiva, de confianza. A veces nosotros tenemos, hermanos, una fe pasiva. Pensamos, Dios nos va a suplir nuestras necesidades, Dios nos va a ayudar en estas circunstancias, pero solamente hasta ahí. Pero no extendemos nuestra mente a depositar no solamente nuestra fe, sino a verdaderamente por qué estamos pasando por estas situaciones. No se trata solamente de entender la voluntad de Dios, sino de nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios. Hace unos días hablaba con un joven y él me decía si en alguna ocasión yo había pensado por qué otras personas prosperan y por qué a veces nosotros no. Porque aquellos que no buscan de Dios tienen prosperidad en sus negocios y en sus trabajos y todo lo que ellos desean. Y una de las cosas que yo le comentaba, hermanos, es que la Biblia dice que Dios es el que nos da la verdadera bendición. Pero no depende mucho de tener un punto de vista bíblico. No se trata solamente de tener una perspectiva bíblica. Se trata de que nosotros demos nuestra vida y que Cristo tome las riendas de nuestro ser. Que nosotros nos dejemos cambiar por Él. Dios, ¿qué quieres hacer con nosotros en esta situación? Y eso es lo que Pedro quería que los cristianos entendieran en ese tiempo. No se trata solamente de que veas tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida, sino que tú estés dispuesto a tener una fe activa y que tú permitas que Dios transforme tu vida. Y la primera cosa que Dios usaba en ese tiempo era la sumisión. La sumisión era una predicación sin palabras. La sumisión es una predicación sin palabras. En aquellos tiempos, mientras la iglesia estaba siendo perseguida, uno de los propósitos de la iglesia era extender el evangelio. Y Pedro dice en capítulo 2, versículo 9 y 10, que los cristianos como pueblo de Dios debían de predicar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Durante ese tiempo que ellos estaban siendo perseguidos, ellos tenían que ir predicando el evangelio y muchas personas, por su testimonio, por su predicación, estaban siendo convertidos. Pero muchas de esas personas eran mujeres que escuchaban el evangelio y por causa del evangelio ellas comenzaban a tener problemas en sus matrimonios. Y Pedro quiere aconsejar a estas mujeres cuál debe ser su vida en medio de estas circunstancias. Sucedía que muchas mujeres se convertían al evangelio y sus esposos no querían nada con el evangelio. Ellos no querían aceptar el evangelio y se hacía una dificultad ahí entre esposo y esposa. Tanto que Pedro, si ustedes se dan cuenta, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 6, Pedro toma todo este espacio para hablarle solamente a las mujeres, a las esposas. ¿Y cuántos versículos usa para hablar a los maridos? ¿Se ha dado cuenta ahí? Solamente uno. El versículo 7 es el único donde Pedro usa para hablar a los maridos. Así que Pedro quiere darle consejo a las mujeres, pero ¿cuál es la razón por la que Pedro quiere darles o tomar más tiempo para aconsejar a las mujeres? Es que por los tiempos en los que ellos estaban viviendo. En aquellos tiempos era difícil una posición de esposa
cuando se hacía cristiana y su esposo era inconverso. En aquellos tiempos, si un hombre, un marido, se hacía cristiano, era más fácil que él llevara a su mujer a la iglesia. Era más fácil que ese hombre, por ser la cabeza, simplemente le dijera a su mujer, ¿sabes qué? Me convertí al cristianismo, quiero que vayas a la iglesia o con los hermanos conmigo. Y era fácil, la mujer se sometía porque tenía que ir detrás de él. Pero para una mujer era difícil que creyera en el evangelio y tener que llevar a su esposo. ¿Por qué razón? Porque la mujer, tristemente, en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, ellas no tenían derecho. No tenían derecho para hablar, no tenían derecho para poder ejercer sus derechos, para ejercer algún pensamiento, para poder hablar. Ellos tenían que sujetarse a su marido. Y no solamente era porque la Biblia lo decía, sino porque así estaba en la ley. Y por lo tanto la mujer se sujetaba a sus esposos, ya no por amor, sino por el miedo, sino porque no tenían ningún derecho y ninguna voz para opinar. Bajo la ley judía, de hecho Jesucristo habla acerca del divorcio y dice que el divorcio se hizo por causa del corazón del hombre, pero los judíos, ellos decían que si una mujer se separaba del judaísmo y se iba a otra religión, el esposo simplemente podía decir, ¿sabes qué? Por esa razón me quiero divorciar, y la mujer quedaba desamparada. Ante las leyes griegas, la mujer, si se separaba de la religión de los griegos y se iba a otra religión que no pertenecía a los griegos, el hombre simplemente podía decir, ¿sabes qué? Al padre te regreso la dote, te regreso lo que tú me diste por lo que yo tenía que dar por ella, te lo regreso, pero ahí va tu hija también. Podía separarse simplemente de la nada, pero también todavía algo más fuerte eran los romanos, la ley romana, porque la ley romana le confería al padre de la novia, antes de casarse, que él pudiera hacer que si ella cambiaba de religión, él decidía si su hija moría o si su hija vivía. Pero no quedaba ahí, porque después de casarse, esta misma autoridad se transfería al esposo. Y ahora el esposo, si su esposa tomaba la decisión de unirse a otra religión, ella podía morir. Su esposo podía tomar la decisión no solamente de abandonarla, sino de que si quería matarla, él podía matarla. Entonces era difícil, hermanos, para aquellos tiempos, el que una mujer tomara la decisión de seguir a Jesucristo. Y yo te pregunto a ti, hermanas, ¿qué es lo más complicado en tu vida para que tú sirvas a Cristo? ¿Qué es lo más difícil en tu vida, hermano, hermana, para que tú tomes tu decisión de ser más fiel a Cristo? Qué difícil era, hermanos, vivir en ese tiempo. Pero parece que en esos tiempos tenemos más libertades, pero en lugar de usar esa libertad para bien, muchas veces la usamos para nuestra propia conveniencia. Pero sabe, hermanos, en esos tiempos, Pedro, quería aconsejar a las mujeres qué deberían de hacer. Muchas de estas mujeres quizá pensaban, ya estaban cansadas de los problemas, de las dificultades que había en su hogar. Quizá muchas de ellas pensaban, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar a mi esposo? ¿Tú qué harías, hermana, si hay alguna situación con tu esposo donde ya no soportas? A veces hay situaciones, hermanos, donde como esposos, como humanos que somos, si no estamos bien centrados en la palabra de Dios, podemos, como decía nuestro hermano hace rato, tomar malas decisiones. Pero tú como esposa, ¿serías sabia para saber cómo confrontar las dificultades en tu matrimonio? Tú como esposa, hermana, ¿serías sabia para saber cómo guiar esas situaciones para el bien del evangelio, para el bien de tu matrimonio? Quizá estas mujeres pensaban, ¿debo de dejar a mi esposo? Quizá también pensaban, ¿debo de cambiar ahora mi comportamiento hacia él? Él me maltrata, él hace estas cosas por mí, él me trata muy mal, sus actitudes hacia mí son muy malas. Ahora yo que conozco el evangelio, ¿qué debo de hacer? Y te pregunto, hermana, si tú estuvieras en una situación así, ¿cómo sería tu relación con tu esposo? Digamos que no quieras dejarlo,
pero ¿cambiarías tú la forma de tratarlo con él por causa de esos problemas o dificultades que hay en tu matrimonio? Y lo que Pedro hace es aconsejar a la mujer, primeramente, que no debe de abandonar a su marido, que no debe de dejarlo. La esposa cristiana debe de seguir en su matrimonio. A pesar de las dificultades, hermanos, que haya, la mujer debe de seguir en su matrimonio, no solamente porque quiera, porque sea forzado, sino porque ella verdaderamente ama al Señor. Pedro no dice que la mujer debe predicar o discutir con el hombre en estas situaciones. Yo tengo la razón, yo tengo la razón. Mira, tú tienes que cambiar, yo he cambiado y tú tienes que ser así ahora conmigo. Esa no es la manera en que una mujer cristiana debe de tratar a su marido. Y estamos hablando, hermanos, en este caso Pedro está hablando acerca de los maridos inconversos. Aquellos maridos que no quieren nada con Dios, que no quieren nada con el evangelio. Por lo tanto, la mujer no debe causar discusión con su esposo por causa de la fe. Ni siquiera Pedro les dice que hablen con él y le insistan que el evangelio dice que el hombre y la mujer ante Dios son iguales. Y esto, hermanos, no es porque la mujer tenga que dejarse pisotear o denigrarse, sino porque debe de mantener una actitud ante Dios primeramente, pero también a su esposo. ¿Y sabe cuál es el consejo que Pedro le da a las mujeres? Parece algo tan sencillo, pero yo creo, hermanas, que tanto para usted como para nosotros como hombres es a veces complicado. Pero el consejo que Pedro les da es algo tan simple, que es ser una buena esposa. ¿Te consideras, hermana, una buena esposa? ¿Te consideras, hermana, una buena madre, una buena esposa en tu hogar? Y hermanos, yo no estoy tomando esto o tocando este tema porque yo conozca demasiado sobre el matrimonio. Tengo en marzo, primeramente Dios, vamos a cumplir 2 años de casados. Pero todas estas cosas, hermanos, que podemos ver están en la Biblia. La Biblia es la que nos aconseja. ¿Cuál sería tu actitud, hermana, en medio de estas dificultades? ¿Seguirías siendo una buena esposa? Y yo sé que es difícil, hermanos, cuando nosotros convivimos con una persona que es diferente a nosotros, que piensa diferente a nosotros, que tiene una manera de actuar diferente a nosotros, tiene reacciones distintas a la que yo tendría, porque estamos unidos a una persona que es muy diferente a nosotros. Pero ¿cómo reaccionaríamos ante estas circunstancias? Así que lo que Pedro aconseja es que la esposa sea una buena esposa, pero que también a través de su silencio, a través, hermanas, de su sumisión, ella pueda predicar el evangelio con su propia vida. Y a través de esta manera, el Señor pueda tocar el corazón de su esposo y su esposo pueda romper con todos esos prejuicios culturales que había y él pueda acercarse a Cristo. Ahora, la predicación silenciosa debía comenzar a través de la sumisión. Pedro no habla aquí de una sumisión pasiva. Y cuando hablamos de una sumisión pasiva, no es una sumisión por miedo. No es una sumisión, me tengo que sujetar para que mi esposo no me hable mal, no me trate mal. Me tengo que sujetar para que no tener problemas en medio de mi matrimonio, de mi hogar. Sino que la manera en que Pedro dice que debe de haber sumisión es siendo voluntario. No porque tenga miedo, sino porque ama al Señor. Porque sabe que ella tiene que obedecer al Señor y tiene que estar consciente de que ella va a renunciar a su egoísmo. Hermanos, todos somos en algún momento egoístas. Aún y cuando estemos casados, hemos sido egoístas en algunas cosas. Cuando discutimos, cuando tenemos algún problema con nuestra esposa o con nuestro esposo, va a haber situaciones donde ninguno de los dos quiere ceder. ¿Te ha pasado alguna situación así? Donde sabes que no tienes la razón, pero no quieres ceder esa discusión que estás teniendo, donde a lo mejor tu esposo no quiere ceder, pero hermanos, en ese momento somos egoístas y a veces, aunque no tengamos la razón,
tenemos que ceder, tanto esposa como esposo, tenemos que ceder a que Cristo sea glorificado en medio de nuestra vida matrimonial. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de renunciar a nuestro egoísmo. Esa es la sumisión. Estar conscientes de renunciar al egoísmo. Por favor, hermanos, busquen Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Lo puede leer conmigo, hermanos, por favor? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahora, hermanos, la manera en que uno actúa en su misión no debe de ser por miedo, sino de un amor perfecto, como del que Juan está hablando aquí. Alguien que verdaderamente ha sido amado por Dios va a reconocer que Dios nos ha amado a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores. Y uno de los pasajes que me gustan demasiado y fue parte de bendición a mi vida es cuando dice la Biblia que aunque siendo nosotros pecadores, Él nos amó. Ni siquiera habíamos llegado nosotros a ser cristianos o habíamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero Él ya nos había amado. Así que ese amor, hermanos, se ha perfeccionado en nosotros y de la misma forma debemos de amar a nuestro cónyuge, amarlo, respetarlo y ceder nuestro egoísmo por amor a él. Y por lo tanto es lo que hace aquí, no una sumisión por miedo, sino porque ha sido perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Busquen también, por favor, hermanos, Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. So, cometí un error, hermano, no es, perdón, 6:38. 6:38 dice, lo voy a leer, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer, que dice Cristo, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, vemos ahora aquí que la sumisión no es solamente un mandato que Dios da, no es solamente algo que dice tienes que hacerlo y tienes que hacerlo, sino que fue algo que Cristo mismo, estando en esta tierra, Él mismo lo hizo, Él mismo dejó ese ejemplo para que nosotros fuéramos sumisos primeramente a Dios, a Cristo, pero también hacia nuestras autoridades. Ahora, Dios manda sumisión al esposo como autoridad, pero a menos que el esposo guiara a su mujer hacia cometer cosas ilícitas que estaban mal delante de Dios, entonces en ese momento la mujer podía decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo porque eso está en contra de lo que Dios quiere que yo haga. Y por lo tanto, como decía Pedro en una ocasión, es necesario obedecer a Dios aún antes que a los hombres. Ahora, la pregunta, hermanos, importante es, ¿solamente esta actitud la tiene que tener la mujer o la esposa cristiana hacia su esposo inconverso? ¿Qué pasa cuando los dos son cristianos y la mujer ve que el comportamiento de su esposo pareciera como si no fuera un cristiano? ¿Qué tengo que hacer con él? Él conoce, él sabe del evangelio, él sabe de Jesucristo, él sabe de la fe. ¿Qué tengo que hacer? La sumisión tiene que ser, hermanos, siempre para ambos, no solamente para el no cristiano, sino también para el cristiano, porque la sumisión no tiene que ser como una actitud de recompensa hacia el esposo. Porque mi esposo me trata mal, no voy a ser sumisa con él. Pero si mi esposo me trata bien, yo voy a ser obediente a él. La sumisión no se trata como si fuera una recompensa.
Tiene que ser algo que ha sido mandado por Dios. Y Elizabeth Elliot, la esposa de John Elliot, uno de los misioneros que murió aquí en Ecuador, dice, debes renunciar al ideal de tener un esposo perfecto. Y yo creo que todas, como mujeres, en algún momento tuvieron la idea de que cuando se iban a casar, el hombre que Dios le diera iba a ser el hombre perfecto, su príncipe azul. Pero sabe, hermanas, tristemente ya cuando nos conocen perfectamente, tratan con nosotros todos los días, se dan cuenta que no era el hombre tal y como yo lo esperaba. Pero es el hombre que Dios te dio. Y lo siento, amor, yo soy el hombre que Dios te dio. Y yo sé que a veces fallamos, ofendemos. Pero desaparece, hermano y hermana, esta idea de tu mujer o de tu hombre ideal. Porque dice esta persona, este es el hombre que Dios te ha dado y es otro pecador igual que tú. Ese hombre con el que tú estás, hermanas, es un hombre de pecador igual que tú. Tú también eres una pecadora y no hay nadie más con quien puedas casarte, porque todos hemos pecado y eso te incluye a ti y a tu esposo. ¿Quieres un esposo perfecto, hermanos? Todos hemos fallado, todos somos pecadores, todos nos ofendemos. Pero por eso mismo dice la Biblia que el matrimonio es para conformarnos a la imagen de Cristo. Y como decíamos hace un momento en Colosenses capítulo 3, que nosotros si hay alguna ofensa, ¿qué debemos hacer? Perdonándonos. Pero de la misma forma que lo hizo Cristo con nosotros. Y ese es el ejemplo, ese es lo que Dios desea hacer en el matrimonio, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ahora, volvemos, hermanos, por favor, a Pedro. Pedro capítulo 3, versículo 3, versículo 1 en adelante dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, el segundo punto que vemos, hermanos, de que el matrimonio es el medio por el cual Dios quiere conformarnos a su imagen, podemos encontrar cuál es el verdadero estándar de la belleza. ¿Cuál es el verdadero estándar de la belleza? Si pueden buscar, hermanos, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Una de las cosas importantes que nosotros como cristianos, así sean mujeres o sean hombres, debemos de pasar tiempo, y es algo que muchas de las veces no hacemos. Tenemos que pasar tiempo desarrollando nuestro carácter interior. A veces nos enfocamos tanto, hermanos, por la belleza externa. A veces nos enfocamos tanto por cómo vestimos, por cómo nos peinamos, por lo que hay en nuestro exterior, por querer agradar a la persona con la que nosotros vivimos, o cuando alguien era joven y trataba a alguna señorita o algún varón, tratábamos de quedar bien con nuestra forma externa. Pero eso no es, hermanos, lo importante. Lo importante que dice Dios es ocuparnos en desarrollar nuestro carácter interior. Porque cuando te casas, aquella mujer que tú veías siempre maquillada, algún día la vas a ver sin maquillaje, vas a despertar y la vas a ver tal y como es ella. Aquella mujer que siempre veías peinada, no va a amanecer peinada, la vas a ver con unos pelos por aquí, unos pelos por allá. Hermano, no nos levantamos oliendo a flores y nos ocupamos tanto por lo exterior. Pero lo que verdaderamente Dios quiere, hermanos, es que nos ocupemos. Y no estoy diciendo que todo esto está mal. De hecho, hay un predicador que dice que no es pecado que la mujer se vista bien, se arregle. Y él dice en tono de broma, pecado sería que no se arreglara. Y hermano, yo creo que también eso también aplica para los hombres. A veces somos tan descuidados
Y hermano, no está mal que nosotros también nos cuidemos, que nosotros también nos presentemos bien ante nuestras esposas. Pero lo principal siempre ha sido que nosotros desarrollemos ese carácter interno, no conforme a nosotros queramos, sino de acuerdo al carácter de Jesucristo. Y el Salmo 16:7, primero de Samuel capítulo 16, versículo 7. Samuel había ido a ungir a uno de los hijos de Isaí, e Isaí vio a uno alto, a uno muy fornido, a alguien que a lo mejor era rubio, no sé si era blanco de piel, pero cuando él vio que ese joven se acercaba a él dijo, este es el hombre que Dios va a ungir como rey. Pero Dios le responde, hermano, lo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo, ¿qué dice Dios? Yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué mira Dios? Mira su corazón. Hermano, aún hasta hoy en día, los días de culto podemos venir muy bien arreglados y vestidos como cristianos. Pero no es, hermano, mi vestimenta la que me dice que soy un cristiano, sino que Dios va a ver mi corazón. Y por lo tanto, hermanos, esa debe ser nuestra ocupación. Preocuparnos porque nuestro corazón esté bien delante de Dios y que nuestro carácter vaya siendo transformado al carácter de Jesucristo. Ahora, ¿cuánto tiempo, hermano, pasas? No sé cuánto tiempo pasaste hoy en la mañana viéndote en el espejo. Yo solamente lo uso para disque peinarme y es todo lo que hago y vámonos. Pero yo no sé cuánto tiempo tú pasaste en el espejo tratando de verte bien, de arreglarte bien. Yo no sé cuánto tiempo pasaste queriendo ver qué ropa te quedaba, cuál se te veía mejor, cuáles zapatos te lucían mucho mejor con lo que tú traías. Además, yo no sé cuánto tiempo tú tardaste, pero dedicar tiempo a estas cosas, y no estoy diciendo que esté mal, está bien, pero que no sea tu mayor ocupación, que tu ocupación sea dedicar tiempo a asegurarnos de que nuestros pensamientos y nuestras actitudes sean rectos delante de Dios. Porque hoy en la mañana, hermanos, yo creo que todos los días así es. Nos levantamos para arreglarnos y ir a nuestros trabajos o a nuestras actividades. Pero no creo que tomemos tiempo para decir, ¿cómo está hoy mi corazón? ¿Cómo están mis pensamientos hoy? A veces nos levantamos, hermanos, que se nos hizo tarde, pero hay tiempo para arreglar. Pero sabemos que hay situaciones que se van a ir presentando durante el día y no nos ponemos a pensar cómo vamos a reaccionar ante esas circunstancias. Y es lo que dice Pedro, tú te miras en tu espejo, tú tienes que salir porque tienes que estar huyendo por causa de tu vida, pero ¿sabes qué? Debes de pasar tiempo también en reconocer cómo son tus pensamientos, cómo son tus actitudes, porque no podemos tener un buen comportamiento, hermanos, si no somos conscientes de cuál es nuestro pensamiento y cuál será nuestra actitud. Una de las maneras en que nosotros podemos comenzar nuestro día, a veces quitamos esas imperfecciones de nuestro cuerpo, pero ¿por qué no comenzar quitando, hermanos, las imperfecciones de nuestro corazón? Quizá le fallaste a Dios, ¿por qué no comenzar confesando nuestros pecados? Quizá le fallaste a tu esposo o a tu esposa, ¿por qué no iniciar perdonando a aquellos a quienes te han ofendido? Si has faltado o has tenido algún mal pensamiento, ¿por qué no ocuparte en esas situaciones? Quizá va a haber dificultades en tu día o quizá hay cosas por las cuales estás afanado. ¿Por qué no dejárselas a Dios y decir que Él tendrá el poder para ayudarnos? Si la mente está en una dirección correcta, entonces podremos ser de bendición a las personas que nos rodean. Cuando nuestra mente está dirigida hacia Dios, entonces podremos ser de bendición, no solamente en nuestro matrimonio, sino también afuera. Elizabeth Elliot, la misma que dijo que mencioné hace unos momentos, dijo: ningún matrimonio puede sobrevivir sin el perdón. El matrimonio es un compromiso a largo plazo.
Delante de Dios, hermanos, el matrimonio no es como que hoy ya no te amo y nos separamos. Para Dios, hermanos, es algo que es para siempre y es un compromiso a largo plazo entre dos pecadores, entre dos personas que siempre van a fallarse, entre dos personas que son imperfectas. Pero el perdón hace que pueda sobrevivir el matrimonio. Por lo tanto, hermanos, si nuestros pensamientos están dirigidos hacia Dios, nosotros podemos ser de bendición en nuestro hogar. Ahora, Pedro no condena los atavíos. Pedro no condena que las mujeres se arreglen, se alisten. Al contrario, su condenación va dirigida a que la preocupación de las mujeres esté primeramente en su manera externa, en su apariencia, en su cuidado externo, cuando él está enfocándolo en el carácter personal. Primera de Timoteo, hermanos, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y hasta ahí, Pablo lo que está diciendo es que las mujeres pueden usar ropa decorosa, pero con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, lo que sigue, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Igualmente, Pablo no está condenado que la mujer pueda arreglarse, que la mujer pueda usar algún vestido, que la mujer pueda usar sus joyas, que la mujer pueda arreglar su cabello. Él no está en contra de eso, sino que no debe de ocupar el primer lugar, sino, como decía en el siguiente versículo, dice, sino con buenas obras. De nada va a servir, hermanos, que tengamos una buena vestimenta si no somos de bendición y si no reflejamos a Cristo en nuestra vida. Una de las cosas que debe centrarse la mujer cristiana es en el desarrollo de su carácter casto y reverente, haciéndose cada vez semejante a Jesucristo. MacArthur dijo, la mujer fue hecha para el hombre y halla la culminación de su carrera en su papel de esposa sumisa, ayudando a su marido. Una de las cosas que la mujer debe hacer principalmente es cumplir su papel como una esposa sumisa, que ayuda a su marido en su relación con Dios, que ayuda a su marido en cuanto a las decisiones que glorifiquen a Dios. Y ahora Pedro da un ejemplo, el ejemplo de Sara. Volvemos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. Lo voy a leer, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sara siempre acompañó a Abraham en cualquier situación en la que él se encontraba. Muchas veces Sara requería, no, a veces pensamos que el varón es el que sí lleva la, como a veces decimos, la batuta, es el que toma la dirección, las decisiones, pero también la mujer implica que al seguirlo ella también tenga que ser valiente y recta en sus decisiones. De la misma forma, Pedro estaba consciente que las mujeres de este tiempo, las mujeres a las que él les estaba escribiendo, a esas mujeres cristianas, sus familias, sus esposos estaban pasando por pruebas de fuego, por persecución, por necesidades, por causa de su fe, y ellas también tenían que tomar esa determinación de ser valientes y de hacer lo correcto ante Dios, seguir a sus esposos, ser de ayuda y de bendición para ellos. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro estaba consciente de las necesidades y los problemas que estaban viviendo los cristianos en ese tiempo.
Ahora, es cierto a través que de su testimonio la mujer puede ser de bendición a su esposo, pero también hay algo interesante, es que la mujer no significa que solamente va a ser el hecho de ser sumisa, es que no va a hablar, no va a decir nada, no va a comentar nada con su esposo, puede hacerlo, claro que sí. Porque muchas de esas ocasiones Dios puede instruirnos a nosotros como hombres a través de las mujeres. Génesis capítulo 21, Génesis capítulo 21, versículo 10. Génesis capítulo 21, versículo 10. Cuando Abraham había tomado la mala decisión de tener una relación con Agar y concebir un hijo, después por esta mala decisión, él no quería dejar a su hijo ni a esta mujer Agar, pero Sara, siendo usada por Dios, ahora en esta decisión, le dice Dios a Abraham a través de Sara que deje a esta mujer. Versículo 10 dice: por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Por lo tanto, aunque a Abraham no le agradaba esta idea, aunque a Abraham no le agradaba esta decisión que su esposa estaba dándole a conocer, él sabía que tenía que hacerlo porque era el consejo de Dios. Muchas veces a nosotros como hombres, hermanos, yo sé que es difícil, que a veces tenemos, como hombres somos orgullosos, pero cuando nuestra esposa nos dice algo, tendemos a molestarnos, tendemos a ofendernos, porque pareciera que lo que estamos haciendo es incorrecto y nosotros queremos tener la razón. Pero muchas de las veces Dios usa a nuestras esposas para sacarnos de un mal error, para que tomemos buenas decisiones. Por lo tanto, Dios también puede instruirnos a través de nuestras esposas. Y ahora, hermanos, ya no vamos a tardar demasiado, entramos al último punto, versículo 7. Versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 3. Ya ha tomado 6 versículos Pedro para hablar y aconsejar a las mujeres, pero ahora toma el tiempo para aconsejar a los hombres. Versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora Pedro enfatiza al hombre cuáles son sus deberes, cuál es su deber ante su esposa. No, ahora no está hablando no está hablándole a los esposos inconversos, no está hablándole a los esposos que no son salvos, le está hablando a los esposos que son cristianos. Quizá sus esposas se desesperaban al ver la condición en la que ellos estaban. Quizá para ellas era difícil tener que dejar todo lo que habían tenido, sus hogares. Por lo general, yo creo, hermanas, que como mujeres de sus esposos siempre van a anhelar esa seguridad. Y para ellas era difícil que su esposo no pudiera darles esa seguridad, que su esposo no pudiera brindarles lo que ellas necesitaban por las situaciones que estaban viviendo. Pero ahora lo que hace Pedro es aconsejar al hombre para que también él sea un predicador de Jesucristo. Y ese es el último punto, hermanos. El marido debe ser como un predicador de Cristo. El predicador no solamente, hermanos, es el que se para aquí. El predicador no solamente es aquel que se para detrás de un púlpito simplemente a hablar sobre la Biblia. Tú, hermano, como hombre, como cabeza, eres un predicador. A veces no a través de tus palabras, pero sí a través de tus hechos, a través de lo que tú haces con tu esposa. Y por lo tanto, Pedro le enfatiza el deber al marido que debe de tener hacia su esposa. Un esposo cristiano debe estar constantemente cuidando y velando por las necesidades de su esposa para fortalecerla, para conocer cuáles son sus debilidades, para conocer cuáles son sus metas, cuáles son sus deseos. Así que por lo menos podemos encontrar en este versículo 4 responsabilidades que el hombre tiene en su relación con su esposa. La primera, me gustaría que buscaran, hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios capítulo 5, versículo 31.
Efesios capítulo 5, versículo 31. Por favor, hermanos, ¿me pueden ayudar a leerlo? Dice. Dice que serán una sola carne, dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y lo que comienza Pedro diciendo aquí es: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, has iniciado una vida matrimonial con una mujer y por lo tanto ahora que vives en una sola casa, ahora que los dos caminan sobre una misma dirección, tu relación con tu mujer no es solamente sentimental. No es solamente como que es algo de que yo siento algo por ella y ella siente algo por mí. No, hay una relación también física. Y no estamos hablando solamente de una relación en cuanto a lo sexual, sino una relación de cercanía, porque vives con ella, pasas tiempo con ella y por lo tanto una de las cosas que el hombre debe de cuidar es precisamente el tiempo que tú pasas con tu esposa. Una de las cosas que nosotros debemos de cuidar, hermanos, es el tiempo que le dedicamos nosotros a nuestras esposas. El esposo verdaderamente espiritual cumplirá este deber. No sé cuáles eran las situaciones que estaban viviendo, no sé cuál era la reacción de los esposos a través de estas pruebas de fuego que estaban pasando, pero yo creo que muchas de las veces, hermanos, por querer solucionar las dificultades de nuestro hogar económicas, pasamos más tiempo en el trabajo, descuidando el tiempo con nuestras esposas. Alguien realizó un estudio en Estados Unidos y decía este estudio que alrededor de 37 minutos, parece algo muy exagerado, pero en Estados Unidos alrededor de 37 minutos es el tiempo que pasa un hombre con su esposa. Y no estamos hablando, hermanos, de un tiempo que están en la casa, los dos están ahí y es todo, sino un tiempo especial. Un tiempo donde ambos pueden conversar, donde ambos pueden platicar, donde ambos pueden tener esa cercanía como esposos. Solamente 37 minutos a la semana. ¿Cuánto tiempo pasas tú con tu esposa, hermanos, durante la semana? ¿Cuánto tiempo para poder platicar con ella pasas a la semana? Y no solamente para tener cualquier plática. ¿Cuánto tiempo pasas con ella, hermanos, para también pasar un tiempo espiritual? Para leer la Biblia con ella, para orar con ella, para conocer cuáles son sus necesidades espirituales. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, por velar también por nuestras esposas y pasar tiempo con ellas. Otra de las responsabilidades que tenemos también como esposos es una responsabilidad intelectual. Y la siguiente cosa que dice, hay una versión que es la versión de la traducción internacional, que dice: sean comprensivos en su vida conyugal. Sean comprensivos en su vida conyugal. Y es increíble cómo una persona, hermanos, puede tener tanto tiempo viviendo con alguien más, pero la pregunta es: ¿qué tanto conoces tú a tu esposa? ¿O qué tanto esposa conoces a tu esposo? A veces, hermanos, podemos pasar tanto tiempo viviendo con esa persona, pero sin conocerla, sin saber, ser ignorante de la vida de la otra persona. Y esto es peligroso. Es peligroso que no sepamos lo que nuestra esposa piensa. Es peligroso que no conozcamos a nuestra esposa, sus gustos, sus necesidades. Es necesario que conozcamos a nuestros esposos también. El esposo creyente necesita conocer, a veces parece insignificante, hermanos, pero debe de conocer el esposo los cambios de humor de su esposa. Hay a veces cuando la mujer pasa algunas circunstancias como mujer y a veces decimos: ay, no sé ahora qué tiene, pero debes de conocer por qué está así, no simplemente dejarlo al ahí se va. Debes de saber por qué tu esposa quizá está de mal humor. Debes de saber por qué tu esposa tiene ciertos sentimientos, por qué tiene ganas de llorar, por qué a lo mejor quiere estar contenta y quiere pasar tiempo contigo y tú se lo impides. Hermanos, necesitamos conocer a nuestra esposa en todas estas áreas. Y algo que leía
es que debemos de escuchar a nuestras esposas con nuestro corazón. Podemos escuchar simplemente con nuestros oídos, entrar por uno y salir por el otro, pero ¿cuántas veces hemos escuchado a nuestras esposas con nuestro corazón y tener una comunión abierta con ellas? Otra de las cosas, hermanos, que también tenemos como responsabilidad es la responsabilidad emocional. Versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, y luego dice aquí, dando honor a la mujer como un vaso frágil. ¿Cómo tratas tú a tu esposa, hermano? A veces hay cosas tan sencillas como abrirle la puerta, ceder una silla, traerle algo que ella necesita. A veces pensamos que eso solamente en el noviazgo, y una vez alguien dijo que lo bonito, la miel siempre es cuando son novios, pero ya casándote, pasando ciertos años, todo se vuelve diferente, el hombre ya no es igual con su esposa, la esposa ya no es igual con el esposo. Pero sabe, hermano, eso no es algo de romanticismo, es un deber que nosotros tenemos de honrar a nuestras esposas. No solamente de tomar tiempo con ellas, no solamente de conocerlas, sino también aún si eras caballeroso, sería bueno que lo siguieras haciendo, y si no lo eres, que lo puedas hacer, hermanos. Fíjese, Paul Washer, un predicador, dijo, amados hermanos en Cristo, si están casados con una mujer cristiana, déjenme decirles que están casados con una de las hijas de Dios. Y la peor cosa que puedes hacer es herir a esa mujer. Para Dios, el hombre es valioso, pero para Dios, hermano, aunque hable de sumisión, para Dios la mujer también es valiosa. Para Dios la mujer también es valiosa. Murió por ella. La Biblia dice que no solamente vino a morir por los hombres. Dice la Biblia que Cristo vino y murió por todo el mundo, tanto para hombres como para mujeres. Y por lo tanto, hermanos, si Dios se preocupa por las mujeres, si Dios se preocupa por tu esposa, que vino a morir por ella y la ama y cuida de ella, ¿cómo no deberíamos nosotros de cuidar de ella? Por lo tanto, hermanos, también debemos de cuidar a nuestras esposas, de ser caballerosos con ellas, atentos con ellas. Porque alguien no fue atento con su esposa. Y ese fue Adán. No sé dónde estaba Adán, que cuando Eva salió a dar una vuelta al Edén, llegó una serpiente, le habló al oído y cayó, hermano, en la tentación. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de cuidar a nuestra Eva, para que no venga esa serpiente y atente contra la vida de esa hija de Dios, porque aún de esa manera nosotros podemos herir a nuestras esposas. Ahora, una cuarta responsabilidad, y termino con esto, es la responsabilidad espiritual. A veces hacemos esto a un lado, hermanos, aunque somos cristianos, nos ocupamos de dedicarle tiempo, nos ocupamos de darle el sustento, nos ocupamos de cuidarlas, de ser caballerosos con ellas, de ser románticos con ellas, pero descuidamos esta área espiritual. Y luego termina diciendo el versículo 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No sé cuál sea tu relación con tu esposa, hermanos, pero Pedro daba por hecho de que los cristianos, los esposos cristianos, aún a pesar de las persecuciones, aún a pesar de las dificultades, ellos tomaban tiempo para orar con sus esposas. ¿Tú oras con tu esposa? ¿Tú dedicas ese tiempo, hermanos, con su esposa? Cuando yo lo estaba leyendo, hermanos, yo sé que hay cosas en las que he fallado como esposo, y quizá me puse a pensar, ¿he estado fallando en este punto? ¿He estado tomando tiempo para orar? Porque podemos tomar tiempo para orar personalmente, yo con Dios, tú con Dios a solas, pero no se trata solamente, hermanos, de tener una relación personal, sino también de que como matrimonio puedas tú llevar a tu esposa en comunión con Dios y tu esposa llevar a tu esposo en comunión con Dios. Y si no lo hacían, si no lo estás haciendo, hermanos, si no lo estamos haciendo, muchas de las veces, esta es la razón por la cual muchas veces los matrimonios fracasan. Es una de las cosas por las cuales hay desgracias también en los matrimonios,
Y por eso hay veces donde nosotros no estamos viendo nuestras peticiones o nuestras oraciones contestadas. Porque quizá por las discusiones, por las dificultades que como matrimonios están viviendo, no hay esa cercanía de llevar a nuestra esposa en comunión con Dios, porque decimos, ¿cómo puedo llevarla a Dios si no estoy bien con ella? Y a veces por nuestro orgullo evitamos hacer esto, evitamos esta responsabilidad. Por lo tanto, el esposo necesita tener tiempo propio de oración privada, pero también de una forma unánime con su esposa. Cuando el esposo y la esposa están unidos en ese momento, fíjese hermano, no lo había visto así, pero en el momento en que el esposo y la esposa están orando a Dios, el esposo llevando a la esposa a Dios y la esposa obedeciendo a su esposo en oración, es un retrato de la unión que Cristo tiene con su iglesia. Cuando tú estás haciendo y tomando ese tiempo, hermanos, tú estás siendo conformado a la imagen de Cristo. El esposo está cuidando por la vida espiritual de su esposa como Cristo cuida de su iglesia, pero la esposa está siendo sumisa a su esposo, así como la iglesia es sumisa a su esposo, a Jesucristo. Y por último, hermanos, John Bunyan, que es el autor de la novela, quizá algunos han leído El progreso del peregrino, dice, esposos, él le habla a los esposos y le dice, esposos, sean tan creyentes que hagan que la esposa creyente diga, Dios no solo me ha dado un esposo, sino un esposo que es una predicación diaria de cómo Cristo trata a su iglesia. Si alguien se acercara a ti, hermano, y te preguntara, si alguien se acercara a tu esposa y le preguntara, ¿cómo es tu esposo? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos, que ella le daría a esa persona? ¿Estás siendo un verdadero predicador de Cristo en la vida de tu esposa? ¿Estás siendo, hermano, que tu esposa pueda sentirse contenta que no solamente tiene un esposo, que no solamente tiene un sustentador, que no solamente tiene a alguien que ve por ella, que es romántico, que le da regalos, sino que alguien que se preocupa espiritualmente por ella? Porque las cosas de esta tierra, hermanos, van a pasar. Pero tú, al sembrar en tu esposa esta semilla espiritual, estás edificándola para la eternidad. Y hermanos, es algo especial para Dios que el hombre se ocupe de esta parte espiritual de la mujer. Y hermanos, preguntas. ¿Nos estamos ayudando, el esposo y la esposa, nos estamos ayudando el uno al otro a ser más espirituales? ¿Estás ayudando tú a tu esposa, hermanos, para ser más espiritual? ¿O tú, hermana, estás ayudando a tu esposo para ser más espiritual? Aunque Pedro le haya enfocado 6 versículos a la mujer, ambos tienen la misma responsabilidad. Tenemos el deber, hermanos, de ayudar al otro a cada día ser más espiritual. Ahora, ¿cuál es nuestra preocupación, hermanos? ¿Estamos preocupándonos más por las cosas externas? No solamente por la apariencia, sino por las cosas físicas y materiales. ¿O estás ocupando más tu tiempo con tu esposa en las cosas internas? ¿En que tu carácter sea moldeado al carácter de Cristo? Otra pregunta, hermanos, ¿qué tan sensible eres cuando tu esposa necesita de ti? ¿Qué tan sensible eres tu esposa cuando tu esposo necesita de ti? ¿Eres sensible a las necesidades de tu cónyuge? ¿Está Dios respondiendo tus oraciones? Porque quizá muchas de las oraciones, hermanos, que nosotros no hemos visto contestadas es porque nuestra relación con nuestro esposo o esposa no es la correcta. Necesitamos, hermanos, estar en una relación en paz con Dios. Tanto que la Biblia dice que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo más cercano, hermano, que nosotros tenemos es tu esposa y tu esposo. No puedes decir que amas a otro si no amas al más cercano, al que está a tu lado. Estamos mostrando ambos a Cristo. Estamos siendo conformados cada día más como Cristo en nuestro matrimonio. Hermano, ¿verdaderamente Cristo está siendo reflejado en tu vida? Y más importante, ¿verdaderamente Cristo está siendo reflejado en tu matrimonio? Hermano, cuando
nosotros nos vean saliendo de esta iglesia, que no solamente vean a un matrimonio saliendo con una Biblia en la mano, que verdaderamente nuestra vida habla acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón y en nuestro interior. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por ese tiempo que nos has dado. Gracias, Padre, por tu palabra, por hablarnos. Señor, te doy las gracias porque, Señor, hay situaciones, Padre, en nuestra vida donde a veces le hemos tomado más importancia, Señor, aún antes que la persona con la que nosotros vivimos. Aquella persona, Señor, que tú nos has dado por compañero, por compañera, y que no ha sido simplemente, oh Dios, una decisión de unirnos para cumplir un deseo, para cumplir uno de los propósitos que tenemos en la vida, muchas veces un anhelo que es casarnos, el poder, Señor mío, tener una familia, pero esto implica mucho más. Porque tú constituiste, Padre mío, a la familia, tú constituiste el matrimonio. Y Padre Santo, lo que el hombre piensa del matrimonio no es sino lo que tú has pensado del matrimonio. A veces, Señor, nosotros descuidamos esta parte, esta área, Señor, que tú has constituido. Perdónanos, Señor, cuando hemos fallado como esposos a nuestra esposa. Perdónanos, Padre, cuando no hemos visto por ella. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido de bendición, no hemos sido de bendición y hemos sido de piedra de tropiezo, Señor, para su vida y en su relación espiritual contigo, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que podamos ambos, Señor, ser de bendición, porque todo inicia, Padre, en el hogar. Si nosotros queremos una iglesia avivada, si nosotros queremos una iglesia, Padre Santo, que sea reflejado Cristo y glorificado Cristo en este lugar, necesitamos comenzar desde nuestros hogares. No importa la situación, no importan las dificultades, no importan, Señor, las condiciones o las pruebas de fuego que estemos viviendo. Tú eres el que está ahí con nosotros, Señor, siendo fiel, para ayudarnos, para sustentarnos, para cuidarnos, Señor. Pero ayúdanos, Padre Santo, a cumplir también nuestro deber en esta tierra ante nuestras autoridades, no solamente ante la sociedad, no solamente ante nuestro trabajo, sino también, Padre Santo, en nuestro hogar y familia. Te damos las gracias por este tiempo, te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.